Si tú te quejas de algo todo el tiempo, ahí hay una oportunidad de negocio. El tema de precio es muy fácil de que te golpeen. Tu marca es lo que vende. Nosotros lo que nos compraron fue la marca. Es imprescindible, si es que vas a hacer un emprendimiento, que tu marca personal también la trabaje. Eres la persona que lleva adelante esta empresa y la gente quiere conocerte a ti. ¿Te imaginas comenzar un proyecto por pura diversión con tus mejores amigos y que termine convirtiéndose en el gran negocio de tu vida? En este episodio conversamos con Ignacio Schwalb, cofundador de Barbarian. A través de su experiencia exploraremos cómo transformar ideas en proyectos, aprender de los errores y asumir desafíos, así como construir una carrera profesional con impacto y propósito. Soy Silvana de los Heros, gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de Segel, IDAT, Corriente Alterna e Innova Teaching School, y esto es Conectados, nuestro podcast de empleabilidad. Hola Ignacio, estamos súper contentos de tenerte en este nuevo capítulo de Conectados y me gustaría empezar yendo un poco a la pregunta que muchos de los chicos están esperando que nos puedas contar, y es cómo tú inicias esta empresa tan conocida y tan querida en realidad acá, que es Barbarian, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Barbarian comenzó hace un montón de tiempo ya, en 2009, como un hobby simplemente de amigos. Nosotros seguíamos estudiando en la universidad, todavía no habíamos terminado y se nos ocurrió hacer chela en la casa con lo que pudimos averiguar. No habían videos, no habían tutoriales en ninguna parte, en YouTube todavía no existía nada. Uy, estamos hablando de varios años ya atrás. Sí, la prehistoria. Perdón, lo arcaico. Imagínense, YouTube comenzó en 2006 creo, nosotros comenzamos en 2009. O sea, es ahí nomás, ¿no? Y no había tanto contenido, y menos en español. Y ni siquiera había en inglés, en verdad. Pero ninguno de ustedes era especialista en hacer chela. No, para nada. O sea, habíamos tenido la suerte de poder... Yo trabajé 6 meses en Alemania. Otro de mis socios estudió toda su carrera en Estados Unidos. Otro hizo un curso en España. Y habíamos visto otras cosas, ¿no? O sea, habían bares donde hacían su propia chela y lo vendían ahí. Habían cervezas de distintos tipos, de distintos colores, distintas intensidades. Y vimos eso y nos gustó. Y dijimos, oye, se tiene que poder hacer, ¿no? Comenzamos a buscar información. Encontramos un blog en internet, un blog argentino. Seguimos todo lo que necesitábamos. Y compramos un par de cositas más. En ese momento los tres vivíamos cada uno de sus papás. Éramos practicantes los tres y el sueldo, o sea, la plata que teníamos era la del mes de ser practicantes. Ninguno tenía ahorros, no teníamos nada, ¿no? No había un capital detrás súper grande, no, claro. No, para nada. O sea, por ahí que teníamos, no sé, pues algo de plata en el banco, pero no era sustancial para nada, ¿no? Y de hecho nos comimos eso bien rápido, si es que había, ni siquiera me acuerdo si teníamos. Pero comenzamos comprando unas ollitas, un par de cosas y arrancamos en casa para nosotros, en verdad. La idea no era venderla ahí, ¿no? Sí. Claro. ¿Y en qué momento nace esta semilla? Pero finalmente muchos de los chicos, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos hobbies que terminan siendo hobbies. Pero ¿en qué momento nace esta idea en la que un hobby deja de ser hobby para verse como un negocio que podría ser rentable en el tiempo, ¿no? La verdad es que sí, lo que queríamos era hacer un bar, ¿no? Nuestra idea era tener un bar que venda su propia chela. Eran 3 amigos queriendo un bar. Sí, tener un bar. Es un clásico, Ajá, ¿no? claro. Pero dijimos, bueno, para hacer eso tenemos que saber cómo hacer cerveza primero. Entonces arrancamos con la cerveza y en verdad el tema del negocio quedó a un costado porque no teníamos ni la plata, ni la experiencia, ni el tiempo para hacerlo en ese momento. Pero sí comenzó como un hobby el tema de cerveza artesanal. Fuimos aprendiendo en el camino muchísimo. Estuvimos 3 años haciendo chela solamente para nosotros y para nuestros amigos. Y en eso que les invitábamos a nuestros amigos, por ahí debe haber salido oye, ¿por qué no la venden, no? También fuimos a un bar que abrieron de cerveza artesanal y nos dijeron... Eso te iba a decir, porque en esa época todavía la idea de tener cerveza artesanal en el Perú no estaba, ¿no? No era un negocio, no era un mercado. Y recuerdo que había solamente una marca, que era un solo bar, que se había posicionado en Barranco.
¿no? Barranco, Que ¿cuál? creo que era Barranco Beer Company Ese o algo salió así. después. Eso fue después, todavía, imagínate, porque eso para mí fue lo primero, mi primer acercamiento con una cerveza artesanal. Teníamos nosotros la idea de todas las marcas más conocidas, ¿no? De toda la vida, pero no habían este tema de las chelas artesanales, ¿no? Sí, y ahí me expresé mal. No era, el bar que abrieron no era un bar de cerveza artesanal, era un bar cervecero simplemente. Clásico, ajá. Que nosotros fuimos y hablamos con el dueño y salió la idea de venderla ahí, ¿no? Pero para no pasar lo que mencionas, en Lima, bueno, en Perú en realidad, había un bar en Tacna, un bar en Trujillo y un par en Lima que hacían su propia chela y la vendían en ese local, ¿no? De hecho, antes en Lima había un bar en centro de Lima que se llamaba Mamut, que yo no lo llegué a conocer ya porque fue antes de que yo pueda tomar. Otro cerca del óvalo de Gutiérrez, sí, por acá, que se llamaba Palos de Moguer. Y también Los cerró antes. pininos de la chela artesanal. Sí, en Ajá. Perú. Pero eso no estaba cuando estábamos nosotros. Había un sitio que se llamaba De Tomás, que sí, hasta ahora ha cambiado de nombre. Era una cevichería donde también hacían cerveza. Ya. Y eso era lo que había. Y nosotros comenzamos este tiempo haciéndolo por hobby. Y cuando comenzamos a vender salimos más o menos 4 marcas juntas. Y arrancamos medio con una competencia bastante sana de ir creciendo juntos. Obviamente todos queríamos vender más que el otro, pero algo que hicimos que sirvió bastante fue que hicimos crecer el mercado más que pelearnos entre nosotros. O sea, cada uno de los fundadores, no, te refieres a que cada una de estas marcas que has mencionado, para que vaya creciendo y eran como un pequeño gremio chiquitito que iba haciendo crecer esta industria, porque no era industria, por supuesto, pero Tal cual. este sector. Sí, o sea, yo Ajá. siempre digo que teníamos 2 marcas, ¿no? Una es Barbarian y otra es cerveza artesanal. Y si no crecía la cerveza artesanal, no crecía Barbarian tampoco. Entonces era importante tener las 2 marcas trabajando o creciendo juntas, ¿no? Para lograr no pelearnos por un pedazo más grande de la torta, sino hacer que la torta sea más grande. Y me encanta que pongas ese ejemplo porque de repente también a los chicos, muchos de nuestros estudiantes, por ejemplo, tienen bodegas, ¿ya? O sus papás tienen bodegas. Entonces, hay ahora una tendencia también a que haya una competencia con otras marcas, ¿no? Que vienen de otras de las empresas y tal. Y también se puede tomar en cuenta de que es importante que tu sector crezca y no solamente tú solito, ¿no? Yo solo con mi propio, mi bodeguita Luchita, sino que también es importante que veas tu sector como tal dentro del marco del crecimiento, porque si no es difícil, ¿no? Es decir, posicionar, por ejemplo, ustedes la chela artesanal y que la gente confíe en que era óptima para el sistema, que no tenía nada raro, porque lo artesanal, como no está estandarizado, podría sentirse como... hay una sensación, ¿no? Del tema de la calidad. Sí, Ajá. es difícil cuando lo tienes que explicar cada vez y tienes que ir tú medio que evangelizando a cada persona que aprende o que entiende que existe una cerveza diferente, ¿no? Y para hacer el paralelo con lo que estás mencionando, con bodegas tal vez no, porque ya se conoce bastante y tal vez, o sea, digo, tal vez no, el ejemplo no pega tanto, pero si abres una bodega, por ejemplo, de productos saludables, ¿sí? Más nicho, menos conocido. Si eres la única bodega de productos saludables, te van a consumir 3 o 4 que les interesa el tema y hay mucho riesgo de que cualquier variación en las tendencias, no sé, pues por ahí alguien dice, oye, ¿sabes qué? Se ha probado que el gluten en verdad no es nada dañino. Entonces todos los productos sin gluten, pucha, ya no son tan atractivos y se va para abajo tu mercado, ¿no? Si comienzan a salir un montón de bodeguitas, por más que no sean tuyas, por más que se vea como una competencia, se va a generar esta tendencia de que la gente va a querer comer más sano. Totalmente. Entonces, tienes un cliente acá y los 3 que te conocían aquí también van a la de allá y ahora hay 3 de acá que también van a ir a tu bodega y se va haciendo como un efecto de red y todo crece, yo creo, ¿no? Cuando esa tendencia rabiada se vuelve más sólido el mercado también. Ya no va a desaparecer así nomás porque sí.
Ujú. Y ahí yo quiero aprovechar justamente lo que mencionas, porque ya estamos entrando a estrategia y ver justamente cómo entrenar estas capacidades para detectar oportunidades, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de que, oye, de repente hay una tendencia, quizás que venga de otro país, ¿no? La tendencia de no comer gluten fuera de que hay un tema de los celíacos, es luego se hace una tendencia ya hacia lo más saludable, ¿no? Por la inflamación, por diferentes estudios y tal. Pero empieza con una oportunidad para muchas marcas de sacar sus productos, por ejemplo, sin gluten. Entonces, según tu experiencia ya desde el inicio, ¿no? Con la cerveza artesanal y con esta empresa, ¿cómo entrenas tú la capacidad de detectar esas oportunidades? Uy, yo creo que parte mucho por escuchar, escucharte a ti, escuchar lo que pasa en el mercado, los problemas sobre todo, ¿no? Si tú te quejas de algo todo el tiempo, ahí hay una oportunidad de negocio. Si todo el rato dices, no sé, pucha, por ejemplo, a mí me parece tedioso armar pedidos para hacer compras online. Yo, la verdad, ya casi no voy al supermercado a comprar, compro más online, pero el seleccionar cada cosita una vez, una Es por una a hora. vez, es un montón, te demoras como una hora. Entonces, ahí hay una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Todavía sé que han habido varios intentos de hacerlo. Nadie lo ha hecho tan bien y ahí hay una oportunidad de negocio. Y también quizás cuando un negocio, y ahí te lo pregunto, si tú has visto, por ejemplo, que alguna marca no llegó a pegar en esta nueva oportunidad, ¿no? Que no es algo masivo, sino ha sido una oportunidad y viste, oye, no, pero no pegó, no pegó. ¿Quiere decir que realmente no va a pegar o que de repente lo han hecho mal? Hay mil variables y ese es el tema también. Yo creo que una de las variables más importantes es la marca, la personalidad que tiene la marca. Si haces, no sé, pues, una marca de ropa, por ejemplo, para gente joven, tienes que ver qué quieres transmitir. Quieres que sea para gente joven que trabaja y es como una marca seria, pero no tan seria, tal vez que tenga algo divertido, pero con la que puedas ir a tu chamba de practicante y no te vean como el chibolo que llegó recién salido de la universidad. O quieres hacer una marca de ropa más urbana, eh, o quieres hacer una ropa vintage, o quieres hacer, no sé, ¿me entiendes? Pero si la personalidad de la marca no va con lo que estás tratando de vender, no te va a ir bien probablemente. Si tratas de vender ropa cool y tú mismo no te sientes cool, no eres cool, no haces las cosas que debería hacer el buyer persona, o sea, la persona específica que te compraría tu marca, o sea, la persona que tú tienes en la cabeza cuando piensas en esa ropa, no sé, pues, haces ropa que es justo como me invento, Justin Bieber, ¿no? Pero tú ni siquiera escuchas esa música, escuchas música clásica y no te gusta esa onda, tú no te vistes así. Lo más probable es que no sepas transmitir eso con tu marca, ¿no? Esa es una variable. Otra es la ejecución también. Puede ser muy bueno en la marca, pero si no cuidas tus costos, si rompes stock todo el tiempo, si no estás en los puntos de venta donde deberías estar, tampoco te va a ir tan bien, ¿no? Entonces son un montón de cosas que tienes que hacer bien para que funcione. Si viene otro después y lo hace, pucha, va a ir Creo mejor. que tiene que ver un tema de ser consecuentes con y reflejar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tú tienes ahorita, fuera de todo, que vamos a seguir hablando sobre eso, de toda tu experiencia como fundador de Barbarian, porque eran esos tres amigos, ¿no? Saliste no solamente de este sector, o sea, es decir, no te quedaste ahí, dijiste solamente voy a hacer chela artesanal por toda la eternidad, sino decidiste abrirte a nuevas oportunidades de cosas que te gustaban. Entonces, ahora estás también con un podcast relacionado, no solamente a emprendimiento, que ayuda muchísimo con tu experiencia, sino a un tema de lectura. Y estábamos hablando de esto antes de empezar el programa, y me encanta porque si a alguno de los chicos quisiera hacer algo, le tiene que gustar. A ti te encanta leer, me imagino, ¿no? Y sería lindo que nos cuentes cómo es que empieza esto, ¿no? Sí, sí. Yo ahora, claro, tengo varios proyectos, uno de los cuales es el club de lectura. Bueno, el podcast de libros que se llama Librazos, ahí vayan a escucharlo. Acá lo vamos Em, a dejar, ¿no? bueno, y ahí entrevistamos a gente crack que sentimos que los libros lo han acompañado y
nos pueden transmitir qué cosas han aprendido de los libros que han aplicado a su vida, ¿no? Entonces, eso ayuda un montón a emprendedores, sobre todo. Son libros de no ficción en su mayoría, y creo que ellos mismos puedan contar su experiencia ayuda un montón, ¿no? De ahí deriva un club de lectura también, donde lo que buscamos es que se apliquen los libros. A mí me pasa también, seguro, a los que leen, ¿no? Tú me contabas también que es difícil a veces aplicar lo que lees, Totalmente. ¿no? Y que un libro te dé 2, 3 aprendizajes ya es un golazo. Lo que buscamos nosotros con este club de lectura es maximizar lo que aprendes de un libro, ¿no? Y que realmente se te quede lo que lees. Y tú lo hiciste porque justamente, entiendo, te costaba también aplicarlo. O sea, ¿cómo es que nace la idea y dices, oye, yo creo que deberíamos acompañar? ¿Nace un problema? ¿Nace de dónde nace? Yo tengo un déficit de atención bien fuerte también, y se me hacía bien difícil leer. Y en pandemia yo adopté un perrito, y este ¿Cómo se llama el perrito, perrito, por favor? Rocco. Ya. Y al perrito había que sacarlo 3 veces por día, todos los días. Y yo salía con eso contento, ¿no? Y jugaba con él con la pelota, tiraba la pelota todo el rato y regresaba y todo bien. Pero ya 1 mes, 2 meses, 3 meses y dices, pucha, 3 veces por día. Es un montón de tiempo que estoy acá tirándole la pelota y escuchando música y ya, pero sentía que perdía, no perdía el tiempo, pero que podía aprovechar más el tiempo, y comencé a escuchar audiolibros, ¿no? Em, y los audiolibros me sirvieron un montón. La cantidad de audiolibros que pude escuchar solamente paseando a mi perro Gigante. enorme. Y a la par, bueno, me nació más el amor por los libros también. Siempre he leído ya, pero en ese momento como que comencé a leer mucho más. Y ahora leo bastante, escucho igual audiolibros todavía. Me gusta hacer las dos cosas, y ahora hablar de libros también está bueno, ¿no? Claro, y bueno, y nuevamente nace de una situación que no estaba planeada, que no te la pensaste muchísimo tiempo, sino que empieza a fluir, ¿no? Y es un buen consejo para los chicos también que van en micro a veces 2, 3 horas, un audiolibro, y ahí en tu podcast seguramente van a poder encontrar algunas recomendaciones de libros para emprendedores muy buenas, ¿no? Sí, tenemos de hecho un capítulo que el podcast es con Daniel Bonifaz, y tenemos uno de libros versus audiolibros, ¿no? Yo defendiendo más los audiolibros, Daniel los libros, pero los dos tienen, o sea, hay libros que yo no recomiendo como audiolibros porque son más difíciles, pero hay otros que sí, o sea, te sirven un montón, ¿no? Y entiendes igual. Em, y, Perdón, y hay un montón de chambas donde creo que se puede, o sea, no sé, por ejemplo, los vigilantes que puedan leerse un libro, Por supuesto. no solo los va a entretener, sino también educar, ¿no? Y yo creo que no tienen que leer sin parar todos los días, todo el rato, pero un rato agarrar un libro, eh, no sé, me parece que Puedes ir utilizando ese tiempo, que a veces es estar atento, pero también podrías ir avanzando en la parte educativa. Y la parte educativa nos ayuda muchísimo a tener mayores oportunidades, ¿no? Y justamente me gustaría preguntarte, por ejemplo, si un joven, como muchos de nuestros estudiantes, o una jovencita, siente que no tiene dinero, no está misia, no tiene contactos, ¿no? No tiene ni experiencia tampoco, pero tiene muchísimas ganas de avanzar, de ir creciendo. ¿Qué oportunidad podría estar dejando pasar sin darse cuenta? ahí siempre hay algo, o sea, si no tienes recursos o plata, si no tienes contactos, algo vas a tener, tienes tiempo seguramente, o tienes esas ganas de hacer las cosas, tienes energía, ¿no? Todo eso, úsalo como combustible. Necesitas maximizar lo poco que puedas tener en el momento, transformarlo en algo útil para ti. Si tienes tiempo, lee, métete a internet. Hay miles de cursos gratis. O sea, ya creo que no es una excusa encontrar información, ¿no? Lo difícil es aplicarlo. Totalmente. Para inteligencia artificial, las mismas empresas como Anthropic, por ejemplo, que son los dueños de Claude, tienen los cursos gratis
¿no? Claro, que es parte de la Para poner- democratización de la información, ¿no? Sí, y hay newsletters. Yo leo un par de newsletters de inteligencia artificial que ayudan un montón gratis y te enseñan un montón de cosas, te dan prompts, te dan todo lo que necesitas para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, Google tiene cursos para compra de medios, por ejemplo, que eso es súper importante. Este, las carreras que ahorita, o oficios, no sé si llamarlo oficios, pero cosas que tú puedes aprender solo online, eh, por ejemplo, análisis de data. Competencias, Sí, esas claro. competencias como análisis de data, por ejemplo, pero entenderla y poderla aplicar. Por ejemplo, leerte las estadísticas de un creador de contenidos y entender cuándo debería postear, qué funcionó, qué no funcionó, por qué no funcionó, qué puedes hacer diferente, qué deberías repetir. Todas esas cosas, que alguien lo analice y te lo desglose, va a ser súper valioso, ¿no? Ahora hay herramientas de inteligencia artificial que hacen eso, pero igual necesitas una parte humana que entienda lo que estás diciendo, ¿no? Por más simple que te lo pongan, necesitas que alguien te lo explique. Y todo eso se puede aprender online gratis. Entonces, si tienes el tiempo, métele, ¿no? O sea, mientras que tengas algún factor que te pueda permitir, desde el hecho de poder desplazarte en el micro, nuevamente lo que decíamos, escuchar un audiolibro, ya estás haciendo un agregado a tu conocimiento para poner de repente en algún punto algún negocio o, y ahí va mi siguiente pregunta, que muchos jóvenes piensan que solamente o pueden emprender o trabajan. No hay ambas opciones, ¿no? Y es más, muchos nos han dicho, no, es que yo ya ahora voy a trabajar y bien difícil que emprenda porque es dificilísimo en el futuro, ¿no? O yo ya tenemos alumnos de hace 40 años que dicen, no, ya emprender y además tengo hijos, tengo familia, sería muy difícil, me da mucho miedo. Entonces, ¿es realmente así? Porque, por ejemplo, no sé, en tu caso tú tienes familia, ¿no? Y cuéntanos un poquito más esa experiencia. Bueno, yo el primer emprendimiento lo hice sin familia, en nada, y sí tienes más tiempo. O sea, hay un montón de recursos, de variables, ¿no? O tienes más tiempo, o tienes más plata, o tienes más experiencia, o algo tienes, ¿no? Y algo no tienes. Yo ahorita tengo menos tiempo para emprender. Me encanta el emprendimiento. Creo que sería difícil para mí volver a una chamba full time como empleado. Bueno, ya hice un negocio, lo vendí y tengo un poco más de recursos para poder emprender de nuevo con algo más de calma y sin sacrificar tanto mi tiempo. Pero al inicio era full todo mi tiempo, todo lo posible, ¿no? Eh, no era un balance. Eso de balance chamba-vida, al comienzo no existe. Tienes que decidir qué quieres hacer, ¿no? Nosotros éramos felices chambeando, no sé, 80, 100 horas a la semana. Em, es normal al comienzo. Ahorita para mí es diferente y igual estoy emprendiendo, pero yo creo que todo el mundo debería pasar por una chamba corporativa en algún momento. Sobre todo al comienzo, creo que es más fácil para entender cómo funciona un negocio desde adentro, un negocio que ya está funcionando, ¿no? Hacer un negocio, un emprendimiento, si es que tus padres no han sido emprendedores o si nunca has trabajado. O sea, deben haber muchos chicos que nos ven que tienen algún negocio familiar, ¿no? Una tienda, Muchísimas, sí. algo, y de chicos ya han visto cómo funciona desde adentro un negocio. Ahí tal vez te puede saltar un poco la parte corporativa, aunque yo creo que igual sirve ver algo más grande que lo que has estado viendo, por ejemplo, ¿no? Si tus papás han tenido una tienda de ropa, por ejemplo, irte a una empresa grande de ropa, un retailer como, no sé, Saga o sea, un Falabella o Ripley, donde puedas ver desde adentro cómo funciona el siguiente paso, ¿no? Y cómo puedes hacer para llevar el negocio de tu familia tal vez un poco más arriba, sin necesidad de ser otro Ripley, pero puedes entender cómo tienes que enfocar tu negocio para que pueda crecer, o qué son las cosas donde generan eficiencias y eso, ¿no?
o a qué puedes aspirar también, ¿no? Porque de repente no aspiras a tener nuevamente una empresa tan grande, sino lo tuyo lleva hacia un propósito también relacionado a la sostenibilidad, porque te das cuenta que no quieres algo tan grande, sino algo más nicho. O sea, te das cuenta de muchos factores cuando trabajas en una empresa más grande, ¿no? También, sí, aprendes un montón. Y después, yo lo que creo es que mientras estás trabajando, puedes usar tu tiempo extra, que siempre hay tiempo extra, en tu casa, en la noche, después de dormir a los niños, etcétera, donde puedas o despertarte más temprano, O lo que cuando sea, sacas al siempre. perro. También. Yo cuando estaba chambeando en la hora de almuerzo comía rapidísimo y le dedicaba un poco de tiempo también a mi negocio, pero en ese momento meterle tiempo a tu negocio. Lo ideal es que tu negocio arranque, genere ventas, tenga atracción y en ese momento tú puedas decidir, bueno, acá ya me da para mandarme de lleno y salirme de mi chamba y dedicarme al negocio. A veces simplemente delegas si tienes un negocio que funciona en paralelo sin ti y te da un ingreso extra y tú tienes tu chamba normal, ¿no? Y sigues creciendo. Una chamba corporativa muchas veces te puede pagar más de lo que te puede pagar un emprendimiento, si es que esa es tu meta. Y un emprendimiento a veces te consume incluso más tiempo que un corporativo. La meta, creo, del emprendimiento es que tú puedas disponer de tu tiempo. Así le metas muchísimas horas que si yo hoy día tuve una actuación en el nido de mi hijo porque por el Día del Padre. Entonces me pude dar el tiempo de ir ahí sin problemas, sin pedirle permiso a nadie. Voy, estoy con él y después regreso y sigo chambeando, ¿no? Pero ese es el lujo, eso es yo creo la meta como emprendedor, ¿no? Que puedas subsistir, o sea, tengas la plata que necesitas para vivir y el tiempo disponible para las cosas que son importantes para ti. Claro, y algo que te gusta, ¿no? Pero también hablemos un poco justamente de ese temor relacionado al dinero, porque tú hablabas de que hay varios temas, ¿no? Hay tiempo, tal, pero también hay un tema de inversión que muchos de los chicos temen, ¿no? Ese es uno de los miedos, creo, más grandes, porque a veces, bueno, perder un poco de tiempo cuando tienes 20, de repente dices ya, en fin, ¿no? Por ahí que no puede ser tan grave, pero perder el poco dinero de repente que tú has tratado de guardar para poder invertir y finalmente el negocio no funciona, puede ser un poco complejo para un chico que recién está empezando. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue uno de los errores más costosos a nivel de inversión que tú has cometido emprendiendo? Eh, bueno, como error, una vez se nos malograron, no salieron tan bien 1.000 litros de cerveza y los tuvimos que botar. Pero antes de botarlo hicimos una piscina para niños llena de chela y cumplimos un sueño que tenemos todos, ¿no? De bañarnos en cerveza. Claro. Este, Te puedes equivocar, pero te diviertes. sí, igual cuesta bastante, ¿no? Eso fue bien costoso, sobre todo en el momento que nos pasó. Pero el tema de plata siempre es súper importante. Lo más importante es que tus costos de vida estén cubiertos. Si tus costos de vida están cubiertos, por ejemplo, sigues viviendo con tus papás, no te va a faltar comida, no te va a faltar un sitio donde dormir, por ahí que puedes quedarte con una deuda, obviamente medida, no te vas a mandar con algo que no vas a poder pagar en tu vida, pero Total. si te quedas con las ganas de hacer el negocio, creo que es peor. Lo peor que te puede, o sea, cuando nosotros nos mandamos, sacamos plata, que era lo que nos daban, y yo sabía que si en el peor de los casos quebrábamos, no sé, pues no iba a estar 5 años con deuda, ¿entiendes? Algo iba a poder volver a chambear, pasarla mal un tiempo y recuperar la plata que había perdido, ¿no? Sobre todo en ese momento que no tenía familia ni nada, que se hace más fácil. Ahora, si tú estás chambeando a la par que haces el negocio y esa plata te cubre no solo la inversión, o sea, los gastos propios, sino también la inversión que tienes que hacer en el negocio, tienes que, no sé, cualquier plata que necesites extra, puedas guardarte un poco para poder hacer que tu negocio crezca más rápido, ayuda un montón, ¿no? Por eso es tan importante poder emprender estando todavía trabajando, donde a fin de mes te va a llegar un sueldo a tu cuenta, Seguro. ¿no? Claro. Eso es lo difícil. Cuando tú emprendes, no No es sabes seguro. cuándo vas a recibir plata, ¿no? Y en algún momento tú dijiste, ay, que creo que nos pasa a todos a nivel personal y en
muchas situaciones, creo que voy a tirar la toalla. ¿Sabes que no lo vimos así porque estábamos muy enfocados en crecer y todos los problemas que salían le veíamos una vuelta o de alguna forma sabíamos que podíamos salir hacia adelante, ¿no? También me parece que es una consecuencia de haber hecho una marca sólida, porque así perdíamos chela y nos costaba un montón de plata. Sabíamos que el siguiente lote nos iba a salir bien y íbamos a poder venderlo porque la gente nos lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, creo que hacer una marca sólida donde la gente realmente quiera consumir lo que tú produces, eso hace que no te dé tanto miedo de cómo vas a llegar a fin de mes, ¿no? No es lo único. El flujo de caja te puede matar la competencia, te puede matar, no sé, cualquier problema que salga legal, de regulaciones, lo que sea. Pero si no tienes una marca fuerte, estás muy desprotegido, me parece. Entonces, ¿crees que es importante hacer inversión en el tema de branding y no solamente en el performance, digamos, de las marcas, servicios especialmente, ¿no? O sea, muchas veces solamente nos enfocamos en precio, 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 precio y no en la construcción de esa narrativa o valor diferencial que tiene nuestra marca, ¿no? Es que el tema de precio es muy fácil de que te golpeen, ¿no? O sea, salvo que seas el más grande de todos y no te pueda salir nadie encima, pero normalmente no pasa eso, ¿no? O sea, si eres lo que sea, te pones a hacer alfajores artesanales cubiertos de chocolate blanco y negro, porque así te da la gana, puede venir, no sé, pues un Alicorp o una marca grande y ver que eso funciona y hace la misma vaina que tú, Claro. con mucho más presupuesto y una fracción del costo y te destruye, ¿no? Ahí lo que te salva es la marca. Tu marca es lo que vende. O sea, nosotros lo que nos compraron fue la marca. Eso te iba a decir, justamente. O sea, a ustedes no les compraron la chela artesanal como tal, porque eso podía ser de alguna forma replicable, aunque podemos decir que es muy rica, ¿no? La IPA, la tal, ¿no? Buenísimas, pero podía ser ya las propias propuestas que tenía en ese momento, si no me equivoco, eran Bev, ¿no? Pero no, decidieron comprar la marca de Barbarian. Mira, es más fácil verlo como un restaurante. Ajá. Un restaurante de comida criolla, todos van a hacer lomo saltado, todos van a hacer ají de gallina, todos seguro un ceviche. Claro. Pero ¿por qué compraría alguien un restaurante que ya está funcionando y que le va bien? Si pueden abrir el suyo y hacer un ceviche, un lomo saltado, una ají de gallina, ¿no? Tal vez más rico incluso. La marca es lo complicado de hacer. O sea, que la gente se enganche y diga, pucha, en, no sé, Isolina tiene el mejor lomo saltado que existe en el planeta. Eh, es mucho más valiosa esa marca que cualquiera que pueda salir como Pepito en la esquina y hacer su lomo saltado, aunque sea rico, ¿no? Claro. ¿Y crees que las nuevas generaciones, y hablándole un poco al Gen Z, ¿no? Que nos está mirando, porque es un poco una tendencia a los miedos que tenemos, o que tenemos, he dicho que soy Gen Z, es un poco lejos de ahí, pero bueno, que tienen los chicos, generación Z, ¿no? Yo lo que creo que más que miedo a equivocarse es la falta de tolerancia a la frustración. Eso es lo que veo, que muy rápido dicen, pucha, ya no me sale, ya fue, no soy bueno para esto, ¿no? En emprendimiento necesitas una capa bien gruesa de resiliencia, para recibir golpes. Te vas a equivocar todo el tiempo, ¿no? Y si te frustras a la primera y tiras la toalla, no lo vas a hacer. El emprendimiento es una carrera de larga distancia, ¿no? No es un pique nomás. Como una maratón. Es una maratón. Si te das cuenta, los que persisten son a los que les va bien, ¿no? Claro, y ahí escuchándote, te siento bien tranquilo, te siento súper calmado, ¿no? Súper zen. Es decir, que esas son esas competencias que tú tenías desde chico, igual que de repente tus socios, tú sientes que son competencias importantes, o de repente solamente es la imagen que estás mostrándonos, pero realmente hay muchas otras cosas que no vemos dentro de tus competencias como emprendedor, ¿no? O sea, yo siempre he sido tranquilo, creo. O sea, se me nota más calmado. Igual cuando hay momentos que no soy tan tranquilo. Se necesita así cierta calma. Incluso, o sea,
siempre va a haber muchas cosas moviéndose muy rápido a tu alrededor y tienes que poder calmarte en ese momento y tomar decisiones con la cabeza fría. Si te alocas, no, normalmente no sale nada bueno, ¿no? Se te pasan cosas, te equivocas. Eh, entonces sí, siempre tomarte ese momentito adicional para decidir, creo que es importante. ¿Y qué hábito has ido construyendo, qué hábitos has ido construyendo, además de la lectura o del audiolibro, ¿no?, que estábamos conversando, que crees que ha sumado bastante en esa construcción de un Ignacio que ahora pues habla muchísimo de emprendimiento, que lo invitan de un lugar de otro, ¿no?, y que ha terminado siendo un vocero del emprendimiento como tal? Practicar mucho. Yo soy ingeniero industrial, ni siquiera soy comunicador ni marketero. Y me he dedicado mucho más justamente a comunicar y a la parte de marketing. Creo que al final lo que tú haces, más allá de lo que estudias, es lo que refuerzas y en lo que te vuelves bueno, ¿no? Me han hecho un montón de entrevistas que eso ha generado que esté más tranquilo también al momento de hacer entrevistas, ¿no? La primera entrevista seguramente no estaba tan tranquilo. Vamos a hacer el comparativo acá. Sí. Entonces, yo creo que esa constancia, ese volver a tratar y a ir y que, no sé, generar esa capa gruesa de resistencia a fallar y a ir mejorando a poquitos, ¿no? Pero siempre volver a hacer las cosas y ser repetitivo y entender qué fue mal, qué puedes mejorar, ayuda a ser mejor en sea lo que sea que hagas. Claro. Cuando tú contratas, porque también me gustaría que los chicos sepan, tú ahorita ya no tienes, digamos, eres fundador de Barbarian, pero ya no es tu empresa, ¿no? La llegaron a vender. Pero sí, me imagino en tus emprendimientos y cuando estabas dentro de la operación de Barbarian como tal, cuando tú contratabas o trabajas ahorita con gente, con personas, con chicos, ¿no? ¿Qué habilidades son las que tú valoras mucho más? Em, Bueno, yo ahora lo que busco es que tengan esa llama adentro de sentir propio también el negocio, ¿no? También como yo soy cofundador, eh, quiero que ellos también se sientan como parte de esto, como que las necesidades que tiene el negocio son también necesidades propias, ¿no? Eso no se enseña, creo. Eso viene muy de adentro. Sí se enseña, pero tiene que nacerles a ellos ese sentimiento de pertenencia también, ¿no? Que eso viene también de casa o viene de tu vida, ¿no? De poder... Y lo ves en deportes también, por ejemplo, que tu equipo es tu equipo y tú defiendes a toda la gente que está en tu equipo porque eres parte de esto, ¿no? Quieres que tu equipo gane aunque tú estés sentado en la banca. Eso es, creo que ese sentimiento Claro. se necesita Es el bastante. mismo sentimiento cuando van a jugar pichanga, ese sentimiento de que todos queremos que ganen es el que hay que tratar de incorporar. Y me encanta hablar también de que a veces los deportes nos ayudan a verlo, a ver esas competencias que tú tienes en el deporte. No sé, hablábamos de la maratón, ¿no? El emprendimiento como un símil, ¿no? Una metáfora la maratón como una metáfora del emprendimiento como tal, ¿no? En este caso, la mirada de equipo de fútbol. O si quieres verlo como fútbol, no es solo un partido, es todo el campeonato, ¿no? Y es toda tu carrera, tal vez. O sea, no es el campeonato de este año, es el de 5 años. Y así, o sea, tú puedes jugar bien un partido y no significa nada. Tienes que jugar bien todo el campeonato, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sientes que se desarrolla el liderazgo de tener un cargo de jefe, ¿no? O sea, realmente no todos los jefes, sabemos, son líderes. Eso es, lo hemos visto y seguramente muchos chicos lo han experimentado en diferentes trabajos, ¿no? Pero ¿cómo justamente se siente que se desarrolla ese liderazgo? ¿En qué momento puede empezar a crecer ese liderazgo, no? Yo creo que a medida que vas creciendo y tienes que delegar, te vas dando cuenta cómo te desarrollas como jefe. Hay gente que puede manejar grupos gigantes de personas. Yo, por ejemplo, prefiero grupos más chiquitos. Yo nunca he tenido un grupo muy, muy grande a mi cargo. Para eso yo no soy el mejor que ha tenido la empresa. Pero me gusta más trabajar con grupos chicos donde puedas delegar una parte y mantenerte constante, todavía al tanto de lo que están haciendo, hacer reuniones de seguimiento. Yo creo que es muy importante estar pendiente de todo lo que pasa
pero sin hacer toda la chamba tú, porque si no, no puedes seguir creciendo, ¿no? Aprender a delegar es súper importante, pero también es importante dar ese seguimiento y saber en qué va para poder seguir dirigiéndolo, ¿no? Ujú. Y ya hablando de liderazgo, ya, digamos, me gustaría como ir entrando a la parte de la marca personal, ¿no? Tú has construido una empresa, eh, pero también has construido una marca personal importante. Cuéntanos un poquito de cuán importante es crear esta marca personal y qué medios se tienen para poder fortalecerla, ¿no? Yo creo que ahorita es imprescindible si es que vas a hacer un emprendimiento que tu marca personal también la trabajes, ¿no? Es la cara, eres la persona que lleva adelante esta empresa y la gente quiere conocerte a ti. Tienes que dar confianza, sobre todo, a- o sea, dependiendo del negocio que estés, va a depender mucho tu personalidad, o al revés, tu personalidad va a ser muy importante en el negocio en el que estés. Ok. Si estás en discotecas, por ejemplo, y eres un tipo con un perfil de contador que está sentado en su oficina en polo con cuello todo el día, no llama la atención. No es consecuente, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si es un tipo divertido, amiguero, que todo el día está saliendo y conoce gente y sales, no sé, pues almorzando con una persona y después haciendo otra cosa y después explicas por qué estás haciendo las cosas que haces, ayuda bastante y la gente le va a interesar, ¿no? Y si muestras qué hay detrás de la discoteca, en la parte donde tú no puedes entrar, eso es chévere. En la marca personal es importantísima. Yo sigo trabajando en eso bastante. Todavía mi marca personal no es gigante ni nada, pero estoy dedicándole bastante tiempo. Y tengo una parte donde hablo de negocios, también hablo, bueno, de emprendimiento, y una parte que hablo como yo, papá también, ¿no? Yo soy papá de 2 niños, una niña y un niño, y me encanta hacer cosas para ellos, con ellos, jugar, aprendo un montón, y esos aprendizajes poder transmitirlos, porque sé también que hay mucha gente que siente lo mismo que yo, logran empatizar con la gente y gusta bastante, ¿no? Ujú. Me gustaría preguntarte, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere iniciar ahorita un proyecto mientras estudia y trabaja? Bueno, es complejo. El tema de la marca personal sería un super plus, porque a medida que tú tienes una comunidad, sobre todo si va a ser de lo que vas a emprender, te va a ayudar como una vitrina para que la gente te conozca una vez que lo lances. Y lo otro es dedicarle todo el tiempo que puedas a esta idea, lanzar la idea sin salirte de tu chamba, dedicarle todo el tiempo que puedas a generar atracción, a ver que realmente a la gente le gusta lo que estás haciendo. Y en el momento en que tu cerebro no dé más y que veas una luz al final del túnel donde digas, si le dedico más tiempo a esto, va a lograr explotar y ser algo importante, ahí recién renuncias, ¿no? Quizás le podrías dar un consejito a los papás que nos están mirando y que sean jóvenes, ya estén en sus 30, en sus 40, pero tienen ganas de emprender. ¿Cuáles son esos pequeños consejos que les darías, ya siendo papá? Uy, como papá, va a haber que sacrificar algo de tiempo. Tienes que buscar tiempo donde sea. Si tienes una chamba más hijos, ese tiempo se va quedando más corto. Trata de no llevarte chamba a la casa. Eh, Sales de la chamba, estás con tus hijos, nos duermes y ese es tu momento después para trabajar en esto, ¿no? En emprendimiento es difícil, es un sacrificio, pero al final, si te gusta realmente lo que vas a hacer, yo creo que se puede encontrar ese tiempo, ¿no? Ujú. Tú lo has encontrado finalmente en tus espacios. Ahora sí, bueno, es más difícil que cuando comencé Barbarian, pero sí. Ignacio, ya para cerrar el programa, queremos hacer una dinámica contigo. Es nuestro famoso ping-pong, ¿no? Te voy a decir una palabra o frase corta y lo que tú vas a hacer es responderme con lo primero que se te venga a la mente, ¿ya? Así rápido. Emprender. Difícil. Fracaso. Paso. Uy, resiliencia. Excelente. Curiosidad. eh, Chispa.
Miedo. Eh, una señal. Redes sociales. Doble filo. Y ya una muy divertida para terminar, cerveza o chela. Hoy. Diversión. Como la piscina que nos contó de 1000 litros, que le costó mucha plata. Porque debería ser más como unión, creo, el tema de chela. O sea, al final lo que nosotros hacemos en los bares no es que vas y consumes la mejor chela y la pasas súper bien y te atienden súper... es justamente pasarla bien con tus amigos, ¿no? Es encontrarte con tus patas, hablar de algo que ni siquiera habías pensado que ibas a hablar en ese momento y pasarla bien. De eso se trata, no es... La cerveza es la excusa para juntarte con tus patas, ¿no? Sí, me encanta. Igual que la comida, muchas cosas, pero la chela nos trae a veces algunas sonrisas más, algunos chistes más. Ayuda un poquito. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por haber estado en este programa de Conectados, y todos tus consejos estoy segura que les van a ayudar a muchos de nuestros chicos, de chicas que están ahí tratando de emprender. Buenísimo. Mil gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias por escuchar este episodio de Conectados. No olvides suscribirte al canal y comentar qué otros temas te gustaría escuchar en el podcast. Yo soy Silvana de los Heros y nos vemos en el próximo episodio. ¿Te imaginas contar con experiencia laboral real, incluso antes de terminar tu carrera, y además con contactos en empresas top y oportunidades tocando tu puerta? Eso no es suerte, es estrategia. Soy Silvana de los Heros y actualmente lidero el área de empleabilidad en Corriente Alterna, a través de la Gerencia de Asuntos Corporativos. Y quiero contarte algo importante. Aquí tu formación no termina en el aula. Aquí empieza tu conexión con el mundo profesional. En Corriente Alterna trabajamos con un propósito claro: que llegues al mercado laboral preparado, seguro y con ventaja. Nuestra estrategia se basa en dos grandes pilares. Primero, capacitación y vinculación empresarial. Queremos que tu talento se note. Por eso creamos el programa Talento Profesional 2.0, donde fortaleces habilidades blandas, trabajas tu marca personal y te preparas para procesos reales de selección. Además, abrimos puertas en empresas aliadas a través de visitas guiadas a empresas top. También tenemos la consultora 360IN, donde resuelves desafíos reales de organizaciones, ferias laborales, espacios como Conectados. No solo estudias, te conectas. El segundo pilar es el de colocación. Gestionamos reclutamientos directos y procesos masivos con empresas que confían en nuestro talento. Tienes el Club Laboral, donde las empresas aliadas publican vacantes libres para estudiantes y egresados. Y por otro lado, nuestro Career Center, donde trabajamos oportunidades exclusivas, asegurando procesos ordenados y alineados con tu perfil. Todo esto pensando para que encuentres oportunidades de manera simple y eficiente. Si quieres potenciar tu empleabilidad, recuerda esto. Primero, tus habilidades blandas son tu superpoder. Comunicación, liderazgo y adaptabilidad marcan la diferencia. Segundo, participa. Cada feria, cada programa, cada práctica suma experiencia y visibilidad. Y nada de lo que te cuento es improvisado, ni tampoco un secreto. Nosotros trabajamos con data comprobada para entender qué está buscando el mercado laboral y cómo prepararte mejor. En Corriente Alterna acompañamos tu crecimiento profesional paso a paso, porque tu futuro no es algo que espera, es algo que empiezas a construir desde hoy.